¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas. Al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. Yo conocí el ayuno. am, yo viví un retiro de Kairos porque yo estaba mucho en el mundo, en la nueva era. Me desvié por circunstancias que me pasaron en la iglesia. Yo empecé a hacer mi propia religión. Siempre creía que estaba lo correcto y buscando la espiritualidad de Dios, pero me desvié mucho. Me fui desviando mucho por leer libros. Um, el caso es de que estuve hacia Reiki. um, Hice muchas cosas que no estaban bien ante los ojos de Dios, pero realmente lo hice por ignorancia. Y bueno, yo viví este retiro de Kairos porque tenía unas amistades que pues estaban más metidas en esto de nueva era y me estaban invitando a un tomo de ayahuasca. Y a mí me llamaba la atención, pero siempre algo me detenía. Y entonces yo viví este ayuno y cuando yo viví este retiro de Kairos, decidí por irme a un retiro de la iglesia, porque yo sí sentía que necesitaba algo, a Dios, algo, sentía un vacío que no podía llenar. Entonces me fui al retiro y cuando regresé del retiro, empecé a ver donde quiera la palabra ayuno, en, en prédicas que miraba a veces en YouTube o así donde quiera. Entonces empecé a ir a, lo primero que supe sobre un ayuno era el ayuno de Daniel. Entonces yo estaba haciendo el ayuno de Daniel y fui aquí a mi parroquia. Se juntan una vez al mes para llevar comida a los pobres. Entonces yo fui a ayudarles y ahí en ese, en esa reunión que estábamos preparando la comida, dos personas estaban platicando sobre el ayuno de 40 días. Entonces me interesó porque ya era como que yo estaba en el ayuno de Daniel y empezaron a contarme sobre la misión, y que ellas ya estaban ayunando en ese momento. Este, y me dijeron, yo les dije, pues yo estoy haciendo el ayuno de Daniel, nunca había escuchado sobre ese ayuno de 40 días, pero les dije, me dijeron ellas, pues cuando termines, pide la gracia. Y me dijeron, búscalo en YouTube, mira que están los videos del padre Claudio. Y empecé a mirar videos del padre Claudio, a investigar sobre el ayuno. Y cuando terminé el ayuno de Daniel, empecé como 2 semanas, esperé como 2 semanas y luego empecé a hacer el ayuno de 40 días. No tenía instrucción de nada, nada más que guiándome un poco en los videos que miré del padre. Um, y yo lo único que hacía era, no hacía las oraciones, lo único que hacía era leer la Biblia todos los días en la mañana y rezar un rosario. Entonces, y rezar en la noche también, otro rosario. Y pues yo estaba muy dañada emocionalmente. En el primer ayuno uh, empecé a recordar um, pecados de mi juventud. Creo que fue mucha sanación espiritual porque empecé a recordar pecados que yo ni siquiera me recordaba ya. Entonces cada que me recordaba un pecado iba y me confesaba, pero sentía mucho dolor. Después de que yo volví de ese retiro, yo duré mucho tiempo llorando, aunque ahí no iba yo de abierta por todo lo intoxicada que ya tenía mi mente, con todo lo que leí, con todo lo que me desvié. Pero fue como, aunque yo no creí que había pasado nada, después del ayuno, después del retiro y cuando empecé el ayuno, empecé a ver todo lo que me equivoqué. Cuando leí el Nuevo Testamento,
yo nunca había leído la Biblia, nada más que cuando, así pues como, nada más que lo que conocía de ir a misa, pero entonces yo sentía una pasión y un fervor por saber y tener conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando empecé a leer las cartas de San Pablo, ahí sí me entró duro porque me di cuenta de todos mis errores, de todo lo que había ofendido a Dios, a la Virgen, y fue de mucha reparación mi primer ayuno. Recordar pecados, recordé también algo de mi infancia, que fue muy duro. No me gusta, no, bueno, que una persona me había tocado y me dolió mucho recordar eso indebidamente cuando yo tenía como 9, 8 años, estaba chiquita. Entonces también fue como que un shock recordar eso, pero yo nada más oraba y pedía a Dios que me diera sanación. Y creo que eso fue lo que me dio en el primer ayuno. No del todo, pero empezó mi camino de conversión, de verdad, porque empecé a conocer Dios, empecé a conocer a Jesús, la Biblia el manual que nos dejó de vida. Ahora lo veo así a la Biblia como que ahí está lo que tenemos que hacer y lo que no debemos hacer. Y en el segundo ayuno, que lo empecé en Cuaresma de este año, pues empecé a sanar. Como yo me separé de mi esposo ya más de 3 años, era algo que yo no podía superar. Me daba vergüenza incluso salir a la calle, me sentía juzgada, me sentía muy mal con mi autoestima. No terminé el segundo ayuno, lo interrumpí a los 20 días porque yo tengo un problema con la comida. Espero que en este ayuno, yo digo que Jesús ya me lo sanó en este tercero, pero tenía este problema con la comida que yo mis vacíos emocionales pues los llenaba con comida. Entonces tuve un problema fuerte, algo muy emocional, muy fuerte, lo cual no pude y tuve que comer para llenar ese vacío que yo sentía cuando tuve ese problema. Lo cual yo lo hablé con Amandita y ella me decía que empezara el ayuno otra vez, pero yo sentía que tenía que procesar lo que estaba viviendo porque yo no quería fallar otra vez el ayuno. Me sentí muy mal de haber fallado porque sentía que le fallaba a Dios. Y pues esperé como 2, 3 semanas, pero yo seguía haciendo oración y pidiéndole, Jesús, dame la gracia del ayuno, pero cuando sea tu tiempo, porque yo no quiero fallarte otra vez. Entonces, pues, en esos poquitos 20 días, creo que empecé a sanar eso que tenía de mi herida de abandono también de mi mamá. No me abandonó, pero por circunstancias ajenas a ella tuvo que abandonarme, y por un tiempo que mi hermana enfermó de cáncer y pues yo tenía entre 14 o 15 años y pues fue muy duro, y también tenía esa huella de abandono que creo que la sané. Incluso ya lo hablé con mi mamá y cómo yo viví esa separación desde mi perspectiva, aunque mi razón entendía que ella tenía que estar con mi hermana. Pues se originó esa herida de abandono. Pero en esos 20 días creo que tuve esa sanación. Y bueno, después empecé como 3 semanas después, casi el mes, yo creo, este tercer ayuno. Y en este tercer ayuno he tenido muchas pruebas porque a raíz de la separación con mi esposo, pues toda mi familia se fue abajo. Yo digo que mis hijos andan como pollos sin cabeza porque están muy renuentes
a conocer a Dios. Mi hijo mayor tiene 21 años y él vive con su papá permanente, y los otros niños pues los compartimos una semana y una semana. Pero hay muchas pruebas por parte de mis hijos, y en este ayuno ha sido muchas pruebas con mi hija de 16 años. Tiene una depresión y ha intentado suicidarse varias veces. Pero yo sigo perseverando. Mis niños chiquitos no les gusta ir a misa. Yo trato de ir a misa todos los días a recibir a Jesús, y me ha dado mucha sanación a mí. En mis hijos la tengo todavía un poquito difícil, pero yo confío en Dios de que Él va a sanar a mi familia, y que así como yo, después de mi conversión, estoy siguiendo a Jesús, ayudo a la iglesia cada que puedo, y me puse a su disposición para servirle en lo que Él me lleve. Y yo confío en Dios que un día toda mi familia le va a servir. Así que yo seguiré pidiendo el ayuno cuantas veces Dios me quiera dar la gracia, por mis hijos, por mi familia, por reparación de todos mis pecados que cometí en ese tiempo que estuve, que yo no creía que estaba fuera de Dios, pero estaba haciendo todo lo contrario, ofendiendo mucho a mi madre, la Virgen, por todas esas ideologías, por todo eso que me desvié. Y creo que en estos 3 ayunos ahora me siento un poco triste y un poco, no sé qué esperar cuando termine. Honestamente, tengo un poco de miedo de volver a caer en la gula, o por mucho tiempo sufrí depresión, pero ahorita yo me siento muy bien. Pero sé que siempre en los ayunos uno se siente muy bien, muy cerca de Dios, muy cerca de la Virgen. Pero sé que los problemas que viví en este ayuno, si yo no hubiera estado en ayuno, yo me hubiera desesperado y hubiera actuado de otras maneras. Hubiera caído, en pocas palabras, en desesperación. Pero más sin embargo, Dios me ayudó para en esos problemas confiar y ponérselos y ofrecérselos a Él. Entonces, en conclusión, yo creo que todos estos ayunos han sido reparación para mí y sanación para mí. Aunque este ayuno yo lo ofrecí por mis hijos, no he visto frutos en ellos, pero tal vez Dios primero quiere sanarme a mí, y yo seguiré en este camino y siguiendo ayunando cada vez que Jesús me dé la gracia de ayunar. Y muchas gracias a todas por toda la información, por su paciencia y porque están ahí para ayudarnos. Amandita siempre me ha respondido en cuanto ella, pues por la diferencia de horario, en cuanto ella puede, siempre me ha hablado, me ha sacado de mis dudas y me ha aconsejado. Me gusta porque es directa, ruda. Y yo creo que yo es lo que necesito a veces, que me hablen fuerte. Entonces, pues muchas gracias a todas, gracias al Padre Claudio por su misión, y que Dios los siga bendiciendo y derramando su espíritu sobre todos ustedes. Muchísimas gracias de corazón.